En enero de 1610, con la ayuda de su telescopio, entonces una novedosa invención, Galileo observó que 4 lunas orbitaban alrededor de Júpiter. En aquel momento puede decirse que nació la moderna astronomía, auxiliada por poderosos instrumentos de observación. No todos los astros giraban alrededor de la Tierra, como se suponía que deberían hacerlo según las ideas de Ptolomeo, ideas que durante siglos habían sido las más aceptadas por los sabios. Casi 80 años más tarde, en 1687, Isaac Newton publicó sus principios matemáticos de la filosofía natural, fundando la mecánica clásica y exponiendo las leyes del movimiento y la ley de la gravitación universal. Aquella catedral científica parecía estar hecha para la eternidad, hasta que Albert Einstein la puso en duda y la sustituyó por una idea más compleja y más hermosa que desafía el sentido común, pero que se ajusta más a la realidad observable. Hoy continuaremos conversando con José Edelstein, coautor de Einstein para perplejos, materia, energía, luz, espacio y tiempo, libro publicado por Editorial Debate, que estoy seguro que disfrutarán todos los lectores que gocen de las buenas y verídicas historias. Justamente la gravedad es tan débil, la forma más simple de ver lo débil que es que si tú tomas en tus manos el libro y lo levantas, estás venciendo al planeta Tierra entero que está tirando. El planeta Tierra quiere que caiga y tú con 2 dedos puedes vencerlo, que es lo que es la prueba más elocuente. Ahora, curiosamente, es la más débil, pero es la más evidente, ¿no? Todas las demás hay que echarle más cabeza, digamos. El ser humano, lo que ves con tu sentido común es la fuerza de gravedad, no las otras. No el electromagnetismo, no la fuerza fuerte o como se llaman estas cosas. Efectivamente, es muy buena la observación, es muy buena. Y eso tiene que ver, si uno lo piensa un poco, con el hecho de que la materia, los átomos son neutros. Entonces, cuando tenemos un bloque de materia, como un cuerpo humano, como nosotros, somos cuatrillones de átomos neutros. Entonces, si bien en nuestro interior está ocurriendo toda clase de fenómenos eléctricos, por ejemplo, todo el funcionamiento de nuestro sistema nervioso es básicamente eléctrico. Sin embargo, bueno, eso ocurre en el interior, nosotros no somos, hoy en día sabemos que eso ocurre, pero salvo por la conciencia no lo percibimos directamente. En cambio sí percibimos directamente que si nos asomamos nos podemos caer, digamos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en la caída estamos interactuando directamente todos nosotros con toda la Tierra, ambos compuestos por un montón de partículas que tienen cargas eléctricas neutralizadas. Entonces, en las grandes escalas, y por grandes escalas quiero decir el tamaño humano, es más fácilmente apreciable la gravedad que la electricidad. Sin embargo, en las pequeñas escalas gobierna la electricidad. Ahora, digamos, estamos entrando como al terreno del sentido común. Los seres humanos pues tenemos sentido común, o algunos de ellos al menos lo tienen. ¿Hasta qué punto es necesario renunciar al sentido común para entrar en estos detalles, digamos, de la mecánica cuántica o incluso de la teoría de la relatividad, que pues, nos dice prácticamente que todos estamos cayendo todo el tiempo por la vía más corta, quién sabe hacia dónde, y seguiremos cayendo? Digamos, ¿ese sentido común todavía juega un papel importante para ustedes cuando hacen ciencia? No, en la mecánica cuántica desde luego que hay que renunciar al sentido común, hay que dejarlo como cuando uno entra en las casas en Japón, que deja los zapatos en la entrada, pues es lo primero que hay que dejar. Mira, en la pero ciencia, eso no es fácil, ¿no? O sea, no es fácil, no es fácil, claro, pero eso es un buen mensaje para transmitir en general a la sociedad. La ciencia hemos descubierto hace ya 150 años que los sentidos nos engañan todo el tiempo. Desde que Maxwell se dio cuenta de que la luz, lo que llamamos luz, es una franja mínima de lo que verdaderamente se llama luz, y que hay luz invisible, como las microondas, los rayos X, el infrarrojo, ultravioleta. Bueno, hemos descubierto que nosotros creemos verla, confiamos mucho en lo que vemos, y en realidad vemos una franja, una lámina mínima, minúscula, además del espectro electromagnético. Entonces descubrimos que ¿cómo te puedes fiar de un sentido que está apenas percibiendo una fracción mínima de lo que podría ver? Entonces, de hecho, luego nos fabricamos ojos que ven en rayos X, en ondas de radio, y descubrimos que el universo, sobre todo lo descubrimos cuando miramos el universo, cosas que si uno mira con el telescopio óptico no ve, y luego uno usa el otro telescopio y de repente ve. Por ejemplo, un agujero negro tragándose una estrella. Uno a ojo no ve nada, y sin embargo con el telescopio de rayos X uno ve la emisión de rayos X que produce la materia caliente de la estrella cuando es tragada. O un ejemplo más bonito todavía, cuando uno mira el cielo, hay una paradoja muy famosa, que porque el cielo es negro. Quien la resolvió primero fue un escritor, Edgar Allan Poe,
en el libro Eureka, un poema en prosa, de una manera bellísima. Tuvo la intuición de que el cielo negro habla de que el universo tuvo un origen, de la cadena de razonamiento. De veras, tenemos está tiempo, de verdad. increíble. Sí. Es fabuloso, pero lo curioso es que cuando uno tira del argumento de Poe, termina concluyendo que el universo tuvo que haber tenido un origen, como sabemos hoy, en el que toda la materia estaba junta, por lo tanto tuvo que haber sido muy caliente, por lo tanto deberíamos ver en el cielo, cuando miramos muy a lo lejos, el brillo de algo caliente. Lo vemos. Cuando uno mira con el telescopio no ve nada, pero cuando uno mira con ondas de radio, con microondas, uno descubre que efectivamente está lo que se llama el fondo cósmico de microondas, que está en todo el cielo, y es una especie de tenue brillo que está en todo el cielo, pero que es invisible a los ojos humanos. Entonces el sentido común es muy traicionero, nuestro cerebro nos engaña, o sea, todos los libros de efectos ópticos, cuando uno ve una imagen que está quieta y parece que se mueve, están aprovechándose de la estructura imperfecta del cerebro. Entonces los físicos hemos aprendido hace ya mucho tiempo que no hay que fiarse de nuestros sentidos, y por eso cuando a veces, a mí me sorprende a veces cuando la gente me dice, pero bueno, los átomos no existen, ¿dónde has visto un átomo? Y uno le explica, bueno, no lo he visto yo porque no se puede ver con los ojos, pero se puede hacer algo mucho más riguroso que verlo con los ojos. Verlo con los ojos, de hecho, si esa fuera la única evidencia que tuviéramos, no confiaría en ella, pero tenemos millones de evidencias mucho más fidedignas que ver con los ojos. Eso es difícil de asimilar para el que no está acostumbrado, pero es así. El sentido común hay que dejarlo de lado. Ahora, de todas formas, cuando tú te enfrentas a un problema, pues te vas a la cama o lo piensas todo el tiempo, pues lo tratas de acoplar con pues, si no con tu sentido común, con tu pensamiento lógico o con tus abstracciones de alguna forma, ¿no? Sí, pero se desarrolla una intuición. Okay. Alguna vez tuve una discusión muy bonita con Jorge Wagensberg, un personaje realmente adorable, en la cual él aseguraba que no había intuición en la física moderna, y yo le decía que no estoy de acuerdo. De hecho, como físico teórico, ya no hablando por mí, porque yo podría ser no muy objetivo respecto a mis procesos mentales, pero sí de mis colegas, Juan Maldacena, que es el físico teórico número 1 del mundo hace ya varios años, es una persona de una intuición increíble. Yo diría que su fuerte es la intuición creativa, y yo creo que la intuición funciona cuando uno acumula conocimientos y en un momento se acostumbra a una serie de leyes del pensamiento, y la intuición es eso que ocurre como ligeramente suspendido por encima de la razón, pero que está bebiendo, que entierra sus raíces en la razón y vuela, y sobrevuela, digamos. Es lo que hace un ajedrecista, o lo que hizo Einstein, ¿no? Claro. Justamente. Es la diferencia entre un ajedrecista y una máquina que juega al ajedrez, que lo único que hace es calcular muchas opciones. Sí. En cambio, el ajedrecista, además de hacer eso, tiene algún tipo de visión de conjunto en la cual pueden operar a veces intuiciones, ideas que no muy bien fundadas, pero que le parecen que determinada posición, por ejemplo, por la forma en la que están distribuidas las piezas en el tablero, sin contar una por una, sino con una visión de conjunto pueden ver que están en una posición ganadora o no. En la época de Einstein, no solamente para Einstein, sino para muchísimos físicos, había muchas cosas como que no acababan de encajar, cosas que tú lo dices, que no hacían sentido. Y había el reto de, bueno, encontrar por qué esos fenómenos que se observaban, o esas contradicciones entre unas ideas y otras, había que resolver eso, cosas que no habían sentido. Hoy todavía tenemos cosas que no hagan sentido, que los físicos digan, bueno, pero es que o es esto, pero no encaja. Absolutamente. De hecho, la principal, diría la primera que me viene a la cabeza, porque es la principal, es las dos grandes teorías del siglo XX, la relatividad general, de la cual Einstein fue casi único, verdaderamente fue un esfuerzo. Hubo otros protagonistas, pero él fue... Además, se merece el crédito porque por tosudez, porque él él hizo el esfuerzo de 10 años en las sombras, como un Quijote, peleó contra los movimientos que terminaron siendo gigantes y terminó derrotándolos, ¿no? Y luego está la mecánica cuántica, que es una teoría más coral, en la cual hubo varias personas que tuvieron papeles importantes. Curiosamente, él también tuvo un papel importante en la mecánica cuántica. Luego, como mencionabas antes, la repudió de alguna manera. No es que él no supiera que funcionaba, o sea, él veía que funcionaba, pero él no creía que estuviera bien formulada. Sobre todo no creía en algo que la cuántica sostiene, y es que, en definitiva, la realidad objetiva no existe. Solo existe cuando uno lo observa y cuando uno pregunta. La realidad te responde según lo que preguntes. No hay una... y en términos de probabilísticos, siempre nunca te dice es así, sino exactamente. En tal porcentaje es así, etc. Bueno, por eso estamos sólidos, porque probabilísticamente...
Bueno, somos Bueno, sólidos. no sé. No, somos sólidos, yo diría, porque lo que ocurre cuando uno tiene acumulado muchos sistemas, la cuántica es sobre todo una teoría de los sistemas pequeños, y cuando los sistemas pequeños se acumulan, y hay que pensar que en un gramo de cualquier sustancia hay un cuatrillón de átomos aproximadamente, y eso quiere decir que por muy pequeño que sea una cantidad de sustancia, a los ojos nuestros, es enorme en la escala atómica. Entonces, en cuanto se acumulan muchos átomos, cambia radicalmente su comportamiento, y hay un paralelismo que es muy simple de ver. Una persona puede ser, uno conoce mucha gente y gente muy distinta. Cuando van todos a una cancha de fútbol o van todos a una manifestación política, el comportamiento se simplifica enormemente. O sea, uno va a ve una imagen de una cancha de fútbol, y si le quitas, si tapas lo que dicen los carteles, no sabes muy bien si es una cancha en México, en España, en Argentina, porque el comportamiento es como igual. Las masas de gente se comportan más simple que las personas. Y con los átomos pasa algo parecido. Cuando se ponen cuando están en conjunto, se comportan de una manera muy simple, y cuando están cada uno por separado, tienen un comportamiento más complejo. La mecánica cuántica y la relatividad general son incompatibles entre sí. Es un problema que nos tiene a los físicos teóricos muy a mal traer. Pero sí son auténticamente incompatibles, o hay un deseo más bien de encontrar como una sola cosa que unifique estas dos cosas. ¿Son realmente incompatibles? No, son incompatibles. En el sentido ¿O es una o es otra, así de incompatibles? En realidad es más complicado que eso, porque la cuántica funciona increíblemente bien. Toda la tecnología que está detrás de que nos estén viendo a nosotros ahora mismo funciona con las leyes de la cuántica, así que funciona, no tenemos duda de que funciona bien. Y la relatividad general también. Todo lo que observamos funciona bien. Ahora, el GPS es el ejemplo clásico. Exactamente. El GPS ya es un ejemplo, en el cual se pone a prueba ya cosas muy sutiles de la relatividad. Y funciona increíblemente bien. Todo el mundo enciende el GPS y está en donde dice el GPS. La próxima semana continuaremos transmitiendo fragmentos de la conversación que nos concedió el físico teórico José Edelstein. Soy Pablo Boullosa. Hasta entonces.